Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden también enviar sus comentarios y sus preguntas a la etiqueta numeral La Hora Clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Florentino Mendoza. Florentino es fundador del Sistema Nacional de Orquestas, ¿no? De los pioneros, sí, esta señor. gran empresa. Y además actualmente él es el director de la Orquesta Juvenil de Chacao. Así que, bueno, bienvenido, Florentino. Gracias. Cuéntanos un poco sobre esos inicios, ya que estamos celebrando pues momentos importantes del desarrollo pues de toda esta experiencia musical. Sí, estamos viviendo un momento importante, un momento crucial, porque José Antonio para nosotros fue una guía, fue una referencia importantísima, sobre todo para los que comenzamos, los pioneros, los que fundamos junto con él, este movimiento de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, no tanto como un proyecto musical, sino como un proyecto social. José Antonio siempre... Eso es importante destacarlo siempre. Sí, sí. José Antonio siempre nos inculcó eso, de que esto era un proyecto musical, esto no era un proyecto cultural, era un proyecto social, donde íbamos a incluir a los niños dentro de la sociedad a través de la música, a través de un instrumento, un rescate del niño de la droga, del ocio, de la delincuencia, a través de la música, y tuvo un éxito. Y por eso ha perdurado, sin duda alguna. Y por eso ha alguna. perdurado, no solamente en Venezuela, sino también en la región y en Europa, en Asia, en Australia, en los Estados Unidos, porque es un proyecto justamente porque se ha mantenido ese patrón de proyectos sociales. Sí, que no era solamente fundar una orquesta y ponerla a tocar, a sonar, sino era buscar la manera de cambiarle la vida a la gente a través de la actividad musical. De la actividad musical. Sí. Ahora, ¿cómo fueron? Cuéntame tus inicios. ¿Cómo te enrolas aquel tú ahí? grupo famoso del 75. El grupo famoso del 75, yo había dejado la música. Ya tú eras músico. Yo venía, sí, yo tuve la oportunidad de irme muy joven a Europa a estudiar. Me fui a los 12 años a Alemania. Mi padre me enviaron con mi tío, el poeta Alberto Arbelo Ramos, mi tío, hijo del poeta Alberto Arbelo Torrealba. Bueno, tuve esa oportunidad y hice mis estudios allá. Yo había comenzado a los 8 años aquí en Venezuela. Luego estuve en Francia estudiando. Cuando regreso a Venezuela me encuentro con que, bueno, la realidad era otra, pues había una gran aridez musical. Las orquestas sinfónicas que habían aquí no me pedían muy tradicionales, ¿no? Muy tradicionales, además. Y había un poco como envejecido, ¿no? Sí, bueno, recuerdo una anécdota con el presidente de la orquesta me dijo, se tocaba el pelo blanco que tenía, me decía, no, hijo, para tocar aquí hacen falta canas. Qué experiencia, o sea, Claro. yo no la tenía, yo tenía 17 años apenas. Y me dijeron que había un músico venezolano llamado José Antonio Abreu que quería arrancar con un proyecto de una orquesta juvenil. Desde el momento que yo conocí a José Antonio, en un estacionamiento en la Candelaria, que evidentemente no hubo ensayo porque por el problema de la contaminación y el ruido, él ya nos dijo, en ese momento nos dijo que eso era un proyecto, que ese era el primer encuentro de un proyecto que se iba a expandir por todo el país y a nivel mundial. Y así fue. Yo ya sí, pero yo no le creí, por supuesto. Claro. Y poco a poco me fui conociendo a ese personaje que realmente fue mi guía, mi padre, mi norte, mi ejemplo en todo sentido, tanto musical como profesional, como estratega, como humildad. Pues José Antonio era un hombre muy humilde en su manera de ser. José Antonio siempre nos inculcó por encima de todo el reconocimiento a los muchachos y la obligación moral con ellos, y sobre todo eso del rescate de la más absoluta pobreza a la más alta riqueza espiritual. Eso siempre. ¿Y cómo José es ese Antonio. proceso, Florentino? ¿Cómo es ese proceso de seleccionar a los muchachos que entran y cómo se van convirtiendo en esos músicos tan talentosos que nosotros vemos en los escenarios? Es que justamente es que no hay ni siquiera que hacer una selección muy profunda. En esa aridez musical que había en el país, José Antonio nos dijo que el país estaba lleno de músicos, solamente había que buscarlos.
Claro. Y es así. Y es verdad. O sea, el venezolano Talento tiene musical un talento musical nato, importantísimo. natural, es impresionante. Es impresionante cómo lo que hay es que darle las herramientas. Y afortunadamente, gracias a la gestión de José Antonio, pudimos a través, bueno, imagínate, durante 40 años, o sea, José Antonio siempre quiso que la estructura de la fundación fuera una estructura del Estado. Han pasado 7 gobiernos que han apoyado y restrictamente el movimiento de orquesta. Y porque es un tema de identidad, además. Entonces tú le das al niño el instrumento y le pones al profesor y le explicas, o sea, lo básico, pues, y él arranca, y él sigue solo, simplemente tienes que orientarlo, pues. Y así y surgió. además esa implantación social, ¿no?, que se dio. Sobre todo eso, porque en todas partes del país, en los sitios más remotos, surgieron músicos, pero músicos tan importantes que muchos de ellos hoy en otros países con grandes exigencias en esta materia, en Europa, por ejemplo, sí, son grandes músicos, pero existían ya en los lugares más apartados del país, estaba el talento. Y siguen Había surgiendo. que rescatarlo y desarrollarlo. Y siguen surgiendo. O sea, te estoy hablando desde Guarena hasta Santa Elena de Guairén. Te estoy hablando del Páramo, de Mérida. Te estoy hablando de la península de Paria. O sea, niños, ahora, por ejemplo, tú ahora diriges una orquesta municipal, ¿no? De alguna manera, ¿eso forma parte del sistema o ustedes siguen aportando, aun cuando ya aun cuando ya estés como músico independiente, director de tu propia orquesta? Sí, en ese entonces, bueno, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao pertenece al Sistema Nacional de Orquesta. Tiene una personalidad jurídica distinta, porque cuando nace el municipio de Chacao, la primera alcaldesa, Irene Sáez, ella desde el principio promovió 3 organismos, que eran una policía municipal, un servicio de salud, que era Salud Chacao, y una orquesta sinfónica juvenil municipal, que perteneciera al sistema. Y llamó a José Antonio, y José Antonio inmediatamente atendió su llamado, y bueno, y fundamos la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, pero es un núcleo más del sistema, con un aporte de la alcaldía de Chacao, y se sigue manteniendo. Hasta entonces, a través de las diferentes gestiones, tenemos el privilegio de tener como sede el Teatro Municipal de Chacao, que es nuestra casa, sí, y tenemos una población solo en Chacao de casi 700 jóvenes entre niños y adolescentes. Y esa proyección que ha tenido hacia afuera el sistema, ¿dónde crees tú que ha cuajado de una manera más importante? Ha cuajado muchas partes, porque yo he sido testigo de eso, y Sí, acompañé a José Antonio justamente a explicar, sobre todo en países como Francia, donde la educación musical es muy conservadora. Yo estudié en París y lo sé, por eso lo digo, es muy conservadora en el sentido de que, bueno, para poder tocar un instrumento tienes que estudiar 5 años de materias teóricas, armonía, composición, contrapunto, etcétera, y con el sistema es al revés. O sea, primero agarras el instrumento y luego vas aprendiendo las materias teóricas, que son obligatorias. Sí, que va en contra del viejo sistema, porque si antes los músicos era teoría y solfeo y una cantidad de cosas. Totalmente. Ahora se estudia, pero en paralelo, ¿no? En paralelo, José Antonio rompió con ese esquema, porque el niño puede tocar, o sea, tú tienes que dejar que el niño demuestre el potencial que tiene. Sin embargo, bueno, ha tenido éxito. Tenemos un movimiento importante en Los Ángeles. Tenemos una orquesta, un movimiento de orquesta juvenil infantil de modelo venezolano en Houston, financiado por la NASA. Tenemos en España también un movimiento de juvenil e infantil con el modelo venezolano. Cuando se formó en México, hace más de 20 años, el proyecto Orquesta de México se llama Proyecto Venezuela. Creo que se sigue llamando así. En un país también con gran talento musical como México. Muy musical. Sí, en Ecuador también existe una... No, tenemos en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina. Yo fui testigo de la creación del sistema de orquesta en Argentina cuando el presidente Alfonsín, que fue quien entregó el primer violín a la orquesta. Eso fue en el año 84, creo.
Y en Brasil también tenemos un... Bueno, yo una vez tuve oportunidad de verlo en el Festival Beethoven allá en Bonn, en los años 80 o 90, y eso fue una cosa pero apoteósica, porque es además el impacto que causan, ¿no? Yo recuerdo que aquella audiencia alemana que es tan exigente, bueno, terminó casi que bailando en la mitad del pasillo con los muchachos cuando tocaron el mambo. Tan rígida. Sí, sí, son rígidos. Sí, sí, eso es lo que llama la atención, sobre todo el entusiasmo con que tocan los muchachos. O sea, ellos disfrutan realmente hacer música y salen de esos parámetros tan estrictos, pues, de académicos, que no donde la perfección supera la espontaneidad. Ese es uno de los éxitos y uno de los factores que permitió su proyección y la extensión también, que alteró un poco lo que llamamos el esquema de aprendizaje tradicional, ¿no? Así es. Y ese, pues, bueno, ese es el éxito de las orquestas, el éxito que ha tenido Gustavo Dudamel, que ya dirige las primeras orquestas del mundo, ya es un director, ya es un invitado permanente de las primeras orquestas del mundo. Gustavo es una muestra de lo que es el talento venezolano. Por cierto que hablaba de Argentina y leía en la prensa recientemente que el presidente Macri invitó a Dudamel, incluso a la residencia presidencial, para ponerlo al frente, asesorar un proyecto también parecido. De una orquesta infantil. Así es. Sí. Lo que pasa es que las orquestas infantiles hay que estarlas renovando permanentemente, porque los muchachos crecen. Claro, ¿sabes que esa era mi próxima pregunta? Sí. Me lo quitaste. ¿Cómo hacen para ir renovando todo eso? Es decir, ¿qué hacen los muchachos que salen de ahí, por ejemplo? ¿Hasta cuándo pueden estar? Los muchachos que salen de ahí, bueno, se pasan a formar parte de la orquesta profesional, que en este caso es la Bolívar, la Simón Bolívar, pero hay que renovar el semillero. Entonces, exactamente. La orquesta, y para eso tenemos las orquestas infantiles y preinfantiles en el país. Gustavo, por ejemplo, ya pertenece a la tercera generación de orquestas. Gustavo, Cristian Vázquez, Rafael Payares, Diego Mateus, todo ese grupo. Ahora, toda esa gente que se ha destacado individualmente, incluso en otras latitudes, de alguna manera siguen aportando al proyecto, al sistema orquesta. Permanentemente. Así es. ¿Aquí o fuera? Aquí o desde fuera, sí. Claro, sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Bueno, Florentino. Muy interesante ese proyecto, ¿verdad? Millones de gracias por habernos contado todo esto, porque hemos podido, ¿sabes?, recapitular un poco sobre todo lo que fue. Pero todo esto fue un testigo de excepción. Así es, y todo esto se lo debemos a José Antonio, y nuestra obligación ahora de aquí en adelante es mantener vivo este movimiento y continuarlo sin él. Así es. Es lo parte difícil. Así gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.